gente, bienvenidos, bienvenidas al Llamado del Héroe, un espacio en donde buscamos reconocer a las personas que siempre hacen el bien ante la situación más complicada. Y el día de hoy tenemos a una mujer de ciencia, una mujer preparada y además preparada para inmersiones en lugares donde mucha gente nunca se metería. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Me puse a pensar en lo que estabas diciendo, en lo que me presentabas. Dije, bueno, puede ser, Sí, depende. Tienes razón. Un poquito también. Bueno, antes de que indaguemos realmente en todo lo demás, ¿quién es Mariana? Cuéntanos. Pues yo creo que, o sea, cuando yo empecé a pensar en qué es lo que quería hacer en la vida, estaba muy chavita, o sea, creo que era muy niña y tuve la fortuna de tener una infancia donde siempre se me dejó explorar. Yo me acuerdo que siempre estaba sucia de tierras, o sea, era muy curiosa. Siempre me gustaba preguntar como un montón de veces, ¿y por qué? ¿Por qué? Entonces, como que siempre he sido una persona que se ha visto constantemente alimentando su curiosidad. Y eso me ha permitido explorar un montón de cosas que pues de manera predicha no podrían ser. Entonces han sido como una exploración y descubrimiento de otras cosas, otras formas de ver la vida. Y eso me llevó como poco a poco a empezar a pensar qué quiero hacer con mi vida, ¿no? O sea, si hay tantas cosas que me asombran, si hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿qué es lo que quiero lograr? Y entonces, pues fui encontrando caminos poco explorados para llegar a resultados que precisamente me llevaron al buceo y a la investigación. ¿Eras la niña que se trepaba al árbol? ¿La que se enlodaba? Era la que se enlodaba, pero no se trepaba al árbol porque también tuve unos papás muy estrictos. Ah, ok. Entonces, Okay. con la mirada te bajas del árbol y ya ni siquiera pensabas en subirte al árbol. La niña que recolectaba conchitas. Las conchitas, ¿no? Claro. las hojitas. Mi mamá, cuando era muy niña, me regaló como un microscopio, pero era súper para niños, como de un vasito, y entonces metías cositas. Y con un tubo podías como acercarte o alejar la imagen, y entonces me gustaba mucho hacer esas cosas. Como que ese tipo de colecciones, o sea, coleccionaba cosas como, ay, piedritas. Ay, ahora quiero coleccionar, o sea, cositas pequeñitas que me encontraba, y ese tipo de cosas eran las que hacía justamente. ¿Cuál es tu formación en ciencia? Yo estudié biología. Pero estudié biología porque cuando tenía 12 años, que fue cuando empecé a bucear, o sea, como que éramos mi hermano y yo, que éramos muy chicos en ese momento, y un amigo mío, y entonces había un gap muy grande de no hay edad, y luego personas que tenían 23, 24 años, que ya estaban en la licenciatura. Entonces, yo veía lo que ellos platicaban, bueno, no veía lo que platicaban, escuchaba lo que ellos platicaban y veía lo que hacían y decía, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, y entendí que eran biólogos, o sea, luego ya era como, sí, son biólogos, sí. Y como que traía la espinita, me gustaba muchísimo cuando aprendí a bucear, me gustó muchísimo, o sea, dije, wow, quiero hacer esto muchas veces. Cuando entré por primera vez al mar dije, necesito hacer esto toda la vida, o sea, quiero hacerlo, genuinamente quiero hacerlo toda la vida. Entonces como que yo entendí que el camino para ser buzo era ser biólogo, ¿no? O sea, tarde comprendí en la vida que para ser buzo puede ser cualquier cosa y ser buzo, ¿no? O sea, arquitecto. Pero en mi mente a los 12 años eso tenía muchísimo sentido. Era el camino, ¿no? Digamos, claro, o sea, lo que... sí, pues es que si no hay nadie que lo haga y quienes lo hacen todos son biólogos, pues dices, pues claro, ¿no? O sea, es la única manera de lograr hacer esto. Y entonces creo que fue como algo que me empujó muchísimo a tomar esa decisión. Entonces, pues sí, mucho tiempo, desde muy chavita, yo sí puedo pensar que era la persona que ya sabía qué quería ser de grande cuando era muy niña, ¿no? Y entonces me ilusionaba mucho esa idea y por eso decidí ser bióloga, para seguir buceando toda la vida, exactamente. ¿Y por qué el buceo? O sea, ¿qué fue lo primero que le viste atractivo a meterte al mar, pero de esa forma? Digo, no es como que nada más te metes a nadar, sino... Es que no voy a intentar describirlo, pero es como... Y desde tan chica, además, cuando... ¿no? Sí, claro. O sea, yo tenía 12 cuando empecé a hacerlo.
pero tuve que esperarme como 2 o 3 años porque mi hermano sí era mucho más chico. Yo tenía 12 y él tenía 9. Okay. Entonces, por los reglamentos en cuestión de seguridad para el buceo, no podía mi hermano entrar al mar. O sea, podría hacer muchas inmersiones en la alberca, pero no podía entrar al mar hasta que cumpliera 12 años. Entonces, yo tuve que esperarme a que mi hermano cumpliera 12 para poder ir los dos juntos al mar. Yeah. Entonces, cuando fui, como entender la inmensidad del mar, o sea, ser consciente de que cuando dejas de ver el puerto y ya solo ves mar hacia adelante, a la derecha, o sea, en cualquier punto solo ves la división entre el cielo y el mar, o sea, eso te empieza a poner en una posición en la que dices, esto está interesante, es diferente. A mucha gente le causaría ansiedad. Sí, por supuesto. Yo creo que la ventaja de estar chiquito y hacerlo es que no puedes medir el riesgo. O sea, justo creo que siempre lo hemos platicado en casa, cuando yo aprendí a hacerlo junto con mi hermano, éramos muy niños y entonces incluso mis papás no medían el riesgo de la actividad, ¿no? Porque siempre estás acompañado, hay muchos protocolos, o sea, es un asunto de seguridad muy grande, que entonces es difícil pensar cuál es el riesgo real, ¿no? Obvio, mientras más te vas adentrando, vas entendiendo que hay un montón de cosas que juegan en contra o a favor, pero cuando eres niño, pues no lo ves. O sea, cuando eres niño estás emocionado, quieres hacer las cosas. Y entonces llegamos a un punto y de repente el lanchero fue como de, es aquí, ¿no? Y es como de, ¿qué? ¿Cuál es la referencia? O sea, ¿cómo sabes que es aquí? ¿No? Sí, es aquí. Ajá, entonces fue como, wow, qué impresión. Y entonces sentir la emoción en el estómago, es como, yo lo comparo como cuando vas a Six Flags y entonces te subes a un juego y esa adrenalina en el estómago, que sientes como se te hace súper pequeñito y es una cuestión como muy extraña y entonces te tiras al mar y de repente ya no hay ruido, ya no hay sonidos conocidos, es el sonido del mar. Y el sonido del mar es algo impresionante, a mí me encanta porque justo empiezas a escuchar tu respiración, empiezas a ver el entorno. Después de caer y hacer un montón de burbujas y medio entender en dónde estás cayendo, es muy impresionante entender que, pues, o sea, creo que lo que me gusta y lo que me gustó en ese momento fue ver que, pues, eres súper pequeñito comparado con todo lo que hay alrededor. Con la inmensidad. ¿No? Es una cosa muy impresionante, la verdad. Ya que estabas mencionando esto de la edad, ¿cuáles son los requisitos básicos que se tiene que tener para empezar a bucear? O sea, para que una persona empiece a bucear. Pues, bueno, por ejemplo, tienes que saber que muchas personas creen que para saber bucear necesitas ser excelente nadador y flipper. O sea, no. Sí. No, en realidad no. O sea, hay gente que no sabe, genuinamente que no sabe nadar. Que es como digo, yo sé flotear. O sea, hay gente hay gente que me ha dicho, como, no sé nadar. Mi amigo, eso es lo mejor porque aquí no vas a nadar, vas a bucear. Y eso es otra cosa que si bien no tiene que ver estrictamente con tener como saber nadar de crawl y pecho y estas cosas que se hacen en la alberca, condición, o sea, más bien es un asunto de aprender a controlar una posición horizontal. Respiración. O sea, tienes que, lo elemental es que sepas flotar. O sea, si sabes flotar, ya estás del otro lado, básicamente. Entonces, sobre todo, ni siquiera tienes que tener, por ejemplo, alguna condición física, que decir, es que yo soy súper atleta o no lo soy. La realidad es que el buceo en ese sentido, es un buceo para mucha gente. No tienes que estar especializado para poder hacerlo. Digo, porque también he visto muchas veces expertos en buceo que dices, no tienen un cuerpo atlético, Ajá, ¿no? ¿no? Y son expertos en buceo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque no es un ejercicio, te digo, que requiera una condición, o sea, sí, claro que tienes que tener condición física para poder cargar el tanque, para poder cargar tu equipo, para poder realizar la actividad en sí mismo, pero atlética en ese sentido. Sí, no requieres ser Brad Pitt ni J-Lo para poder meterte a bucear. Claro. El asunto de la respiración, o sea, yo creo que es quizás lo que diferencia a una persona cuando entra en la ansiedad y cuando no, porque la verdad es que el riesgo inmediato de estar buceando es el oxígeno, ¿no? O sea, si pasa un problema, son cuestión de segundos si lo arreglas entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Cómo se maneja la respiración sobre todo para personas que a lo mejor les causa ansiedad esa parte, pero sí quieren aprender? Sí, claro, yo lo veo como tu mente tiene que estar en calma
para que puedas entrar a bucear. O sea, si ya desde el principio estás ansioso, tienes todos los pensamientos encima, la preocupación, o sea, creo que lo padre del buceo es justo un lugar donde te puedes olvidar de todas las preocupaciones que existen en el exterior para poder concentrarte en ti. Pero es cierto que tienes que tener como la mente en calma, respirando, relajándote. Yo lo que hago muchas veces, incluso cuando voy a las clases, que sé que me voy a meter a bucear, es desde el carro ya voy respirando, voy intentando ser consciente de mi respiración, Okay. de respirar, lo que decimos es respira, pero no para llenar tus pulmones, respira para llenar toda la cavidad torácica, respira para que el aire entre al estómago, no a los pulmones, y entonces poder expandir lo más que puedas ese aire, y entonces sé consciente de la respiración, tienes que relajarte para poder entrar, porque es cierto que en un segundo ocurren los accidentes. O sea, eso es inevitable y no me parece que ocurra solo en el buceo, en un montón de cosas seguro, en un segundo es donde ocurre todo y hay que saber cómo actuar, ¿no? Y qué mejor que estar consciente y tranquilo para poder manejar las situaciones. Para ti parte de la calma es que te gusta observar lo que hay en el mar. Sí, yo creo que... Esto que decías de la escucha, ¿no? De cómo escuchar el mar. Sí, escuchar el mar es apagar los pensamientos de la cabeza. Claro. O sea, escuchar el mar es ser consciente del sonido, te digo, de tu respiración, de las burbujas del compañero. De repente hay animales que se escuchan. Claro. Las ballenas se escuchan a una distancia increíblemente larga, diría yo. Y entonces ser consciente de esos sonidos. El tiburón blanco. El tiburón blanco que parece, buenas tardes, ¿cómo estás? Exacto. Pero es muy padre poder entender cómo funcionan los sonidos, porque aparte el sonido se viaja más rápido en el mar. Entonces es mucho más potente y de repente no reconoces la fuente, entonces justo te vas haciendo consciente de todo. Y a mí particularmente me relaja una vez que ya estoy en la profundidad en la que tengo que estar, que ya vi que todos estamos completos. A mí esa situación, ese es el momento en el que más calma siento. Ya después de ahí es estar alerta todo el tiempo, claro. todo el tiempo. Me parece muy interesante que es como una dualidad entre alerta y calma, ¿no? Sí, también, claro. ¿no? Al mismo tiempo. Claro. ¿Tú eres dive master? Ajá. Dive master es como ser cinta negra, ¿no? En el buceo. Ay, amigos, no lo sé. Yo esperaría. Es como de los grados. Tabla de equipo. Tal vez podría ser, pero yo a los trancazos no le entro. Pero sí, es un rango. Es un o sea, grado la alto. realidad, sí. Pero es un grado que se da, depende de las agencias de buceo. O sea, actualmente hay una oferta muy grande de agencias que certifican a las personas para bucear. Y entonces cada agencia tiene como los cursos o los niveles que tienes que tener para poder ser un dive master, ¿no? O sea, ser dive master es los procedimientos, entender los procedimientos mecánicos, entender los procedimientos físicos, pero sobre todo tener horas en el mar. O sea, tener una cantidad de, como los pilotos de aviación, horas ¿no? de vuelo. Horas de vuelo, entonces tienes una cantidad de buceos para que se pueda considerar que tienes la experiencia suficiente para poder ser un dive master. Claro, eres piloto, pero de la mar. Exacto. Pero para abajo, exactamente. Dentro de estas capacitaciones, hay una que tiene que ver con rescatismo, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente esa capacitación? Bueno, o sea, platicamos anteriormente que en el buceo hay riesgos, ¿no? Como todo. Y la realidad es que, pues, tienes que estar preparado. Es saber entender el riesgo y poder actuar al respecto, ¿no? En el buceo todos los accidentes se pueden prevenir, ¿no? Sí. Entonces, justamente en la parte del rescate es, bueno, ya ocurrió, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Hay agencias que tienen un curso destinado únicamente a Rescue Diver, que es para hacerte buzo rescatista. Okay. Hay otras que, por ejemplo, hasta hace no mucho, CEMAS, dentro de su capacitación para ser Dive Master, te enseñaban a ser Rescue Diver, ¿no? Entonces, tal cual ocurrió el accidente, identificar qué tipo de accidente es una falla mecánica, es la persona, porque cuando escuchamos la palabra accidente, muchas veces pensamos ya en lo peor, sí, ¿no? Sí. O sea, ya en una cosa muy trágica. Pero un accidente puede ser desde que se te rompa la cinta del visor y entonces se te esté metiendo agua constantemente, que te dé un calambre.
o sea, ese tipo de cosas, desde ahí se clasifica, puede ser un accidente hasta pues ya una situación de riesgo sobre no sé, me quedé sin aire, perdí a mi compañero, que son los accidentes más comunes en el buceo. Ajá. Sí, es súper común. De hecho, cuando pierdes a tu compañero de buceo... Porque una de las reglas del buceo es nunca bucear solo. Sí, nunca. ¿No? O sola. Nunca. ¿Cómo puedes perder un compañero? Esa es la chamba, ¿no? ¿Por qué pierdes al compañero si es la chamba? Sí, de hecho es un deporte que está planeado para hacer entre 2 personas. Ajá. Hay agencias que dan cursos de buceo individual o buceo solitario, sin embargo, son riesgos mucho más grandes. Claro. ¿No? No es lo común. No es lo porque exacto, la realidad es que para hacer buzo de aguas abiertas, que le llaman, que es como un buceo, el buzo... antes del buceo, más bien, es buceo recreativo y después buzo de aguas abiertas, ¿no? Okay. O sea, el buceo recreativo es donde casi caen todas las agencias de buceo, ¿no? Todo el mundo cuando vas a la playa que te ofrece, hay un curso de 3 días para que usted aprenda a bucear, es buceo recreativo, puedes bajar únicamente a 18 metros máximo de profundidad, y entonces siempre vas acompañado con la pareja. Entonces, ¿cuál es el asunto? Con la pareja estás casi desde que te subes al bote, o sea, así como boda, desde que te subes al bote ya sabes con quién vas a estar y de verdad tienes que estar, o sea, es estar desde ver que ya preparó su equipo, o sea, hay quienes armamos el equipo y le dices a tu pareja, ya estás listo, y la pareja, estoy listo, en superficie, o sea, que puedes estar hablando y de repente te metes y, ay, es que se me olvidó abrir el tanque, ¿no? Es como de, Tienen que checar sus equipos. Tienes que checar el equipo de la pareja, parte del equipo, por ejemplo, son los lastres de buceo, ¿no? Ajá. O sea, que es el peso que te pones en la cintura para que puedas bajar. Hay gente que ya estamos listos y es como, ay, pero no chequé el cinturón de las... O sea, entonces son todos esos detalles y obvio, mientras más componentes lleves tú, la lámpara, la cámara, diferentes dispositivos, que aparte ahora ya hay una cantidad muy grande de dispositivos para hacer otro tipo de buceo, todo eso lo tienes que checar. Entonces desde ahí empieza el ser la pareja. La pareja tiene que conocer el plan de buceo, tiene que saber cuánto tiempo vas a bucear, a qué profundidad, cuál es la dirección que se va a seguir y entonces desde ahí empieza tu responsabilidad. Claro. Entonces cuando bajas, regularmente el agua no se ve como en las películas o en los documentales que uno dice, ay, qué bonito se ve el agua, qué clarísimo se ve. No, o sea, la realidad es que el agua suele tener corrientes y esas corrientes hacen que el agua se vea turbia. O el color del mar en el Pacífico y en el Golfo no es... ¿En el Golfo y en el Pacífico? No es cristalina como lo suele ser en el Caribe, ¿no? En Cancún, en Yucatán. Y entonces... lo que puede pasar es que tú vas buceando con tu pareja, llevas cierta distancia, porque bueno, si yo alcanzo a ver frente a mí 5 metros hacia adelante, 10 metros, porque hay muy buena visibilidad, entonces es muy normal que el compañero pueda ir más o menos a la misma altura, ¿no? Pero también puede ocurrir que el compañero baje de más, y entonces tú ya, cuando tú volteas a ver, ya no está, ¿no? Porque aparte considera que no estás de pie, estás en una posición horizontal. Entonces la cabeza propiamente no tiene una libertad de maniobra tan grande como la tenemos en superficie. Entonces lo que tú puedes alcanzar a ver en la periferia... traes equipo. De repente es como considera que estás cubierto de aquí y se corta todavía, se reduce tu campo de visión. Y entonces es como, a un lado del otro no lo veo. Y desde ahí empiezas el protocolo de búsqueda del compañero. Volteo hacia la derecha, hacia la izquierda, doy una vuelta, no lo veo, volteo hacia arriba. Muchas veces de repente es como, ay, sigue arriba, ¿no? Y apenas está bajando. O, ay, ya bajó de más, hay que subir, ¿no? Pero también hay ocasiones donde es cierto que ya puedes no encontrar a tu compañero. Y entonces, cuando no encuentras al compañero, ya pasaron 1 minuto más o menos. Y entonces... 1 minuto ya es bastante. 1 minuto ya es mucho tiempo. O sea, si ya no encontraste al compañero en 1 minuto, entonces sí hay que empezar... Divorcia, pésimo compañero. Hay que empezar a pensar cuál es el plan, ¿no? Entonces no lo encuentro, arriba abajo, no lo veo. Y la realidad es que tienes que terminar ahí el buceo. No puedes regresarte a buscar el buzo porque no sabes si se quedó atrás. No sabes si siguió al grupo y está más adelante de ti. No lo sabes. Entonces ahí tienes que terminar el buceo. En ese momento tú de manera individual... Lo que tienes que hacer es seguir el protocolo de terminar del buceo. Tienes que subes despacio para poder ir ecualizando los oídos. Y llegas a superficie. Antes de llegar a superficie, sacas una boya para que la embarcación sepa que estás ahí. Sales y entonces sí, ya dices, ¿no? O sea, perdí a mi compañero. Pero muchas veces la realidad es que desde la embarcación sí puedes seguir el camino de las burbujas. O sea, eso sí es una realidad. Y muchas veces en la embarcación te pueden decir, no, se preocupe, a mí me pasó.
Yo les dije, perdí a mi compañero, o sea, porque el agua era muy turbia, estábamos en Veracruz, y el agua era súper turbia. Y de repente, yo uso lentes. Entonces, Sí, nos dimos cuenta. hay muchas, es que ¿qué tal que creen que no son graduados? Sí están muy graduados, amigos. Y de repente me acuerdo perfecto que cuando caímos, yo llevaba al compañero y esta persona empezó a bajar porque el grupo, yo era la que cerraba el grupo. Entonces, Los últimos. éramos los últimos, Ok, ¿no? Me choca hacer la última. Si alguien de los que me está viendo hemos buceado juntos, me choca hacer la última justo porque son el tipo de cosas que pasan. Ajá. Empiezas a caer piénsalo así, 15 metros. Ajá. Y entonces, si no se ve clara el agua, o sea, si no se ve claro el fondo, pues lo único que ves es cómo estás bajando y bajando, pero no ves ni el fondo, ni a las personas, Sí. ni nada. Y entonces llegó un momento en que ya no vi al grupo. Dije, ¿qué? Pero yo tampoco veía a mi compañero, porque el compañero obviamente lo bajé antes para yo poder verdaderamente cerrar el grupo. Entonces llegó un momento en que ya no lo perdí. O sea, ya no veía las burbujas, las aletas, por ejemplo, los trajes de buceo suelen tener, a pesar de ser negros, tienen reflejos en colores muy brillantes, las aletas, para precisamente ante una situación en la que no tengas buena visibilidad, pues puedas ver un punto amarillo o lo que sea, ¿no? Y entonces me acuerdo que bajé y llegó un momento que dije, es que ya no sé si voy a bajar más y entonces estoy bajando de más, porque no íbamos a caer en una plataforma, pues, que dijeras, bueno, van a caer en arena y entonces ya de ahí no hay pierde. No, íbamos a bajar, pero podías estar bajando más o podría no estar bajando tanto. Dije, pues, no puedo seguir bajando, no sé para dónde voy, entonces voy a tener que subir. Ahí tienes que terminar. Tuve que terminar el buceo. Subí y en la embarcación me dijeron, no, pero se van aquí adelante. Y yo, es que me está dando miedo que no estoy entendiendo qué tan... Usted, así como va, sígase derecho. Pero ir derecho en el mar no es ninguna indicación en realidad, ¿no? Sí. Total, que puede bajar al final, pero sí ya vas con esta sensación de estrés, con esta sensación de no te sientes cómodo. O sea, la realidad es que el cuerpo es muy sabio y de repente es como de ya no te sientes cómodo. Lo hice y lo terminé y no hubo ningún problema. Pero son las cosas que pueden pasar y tienes que estar preparado para saber qué hacer. ¿Qué pasa ahí? O sea, tú terminas, Ajá. digamos que terminas y ya no regresaste al agua. Ajá. ¿El compañero tiene que regresar también? Al ver que no... Sí, o sea, si de repente el compañero ve que tú tampoco ya lo seguiste, es como hay regresar. que subir y hay que regresar. Si vas con un grupo, muchas veces el compañero ya se incorporó al grupo. Ah, ok. Pero si no, o sea, si todo el mundo sale y el buzo no ha salido, entonces sí ya hay que empezar a ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, no sé, ¿te ha ocurrido a ti en alguna ocasión o alguien que conozcas alguna situación complicada de oxígeno, donde ya entra el estrés demasiado en una persona en una inmersión? Por ejemplo, primero quisiera comentarte que lo que estás respirando en el tanque de buceo no es oxígeno, es aire. Es el aire que respiramos aquí en superficie, solo que está comprimido y está dentro del tanque, ¿no? El oxígeno no, o sea, no es, muchas veces solemos pensar, es que el oxígeno... Pero el oxígeno es solamente se lo damos a las personas que en los hospitales o están enfermas. Claro. Porque el oxígeno a cierta profundidad, que no es mayor de 10 metros, es un gas tóxico. Sí. Entonces te puedes intoxicar, ¿no? Entonces es una mezcla del aire que respiramos normalmente, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a bucear, es súper normal que te acabes muy rápido los tanques de buceo. Claro. Porque estás aprendiendo a reconocer el ritmo de tu respiración, el tiempo, la presión también. O sea, los factores físicos juegan un papel súper importante a la hora de bucear y creo que es ahí donde empiezas a ser consciente de los riesgos, ¿no? O sea, la física dentro del buceo es lo que te dice un paso en falso y en serio podemos estar en serios problemas. Sí. Entonces, en esta mezcla de gases, pues me ha pasado, ¿no? Hay gente que bajamos, no estamos ni terminando de llegar al punto donde vamos a empezar a hacer el buceo, que casi siempre cuando llevamos a las personas a bucear porque se están certificando, pues las llevas a lugares atractivos, ¿no? Sí, claro, o sea, lugares que puedan ver corales, que pueda haber peces, diversidad, que pueda haber plataformas de barco, por ejemplo, claro. ¿No? Suelen ser lugares muy atractivos y la gente dice, ay, qué padre, porque ya buceé en un barco, ¿no? Ajá. Entonces, es parte de, ¿no? Sí. Y es la idea también reconocer ese tipo de lugares y darles su visibilidad a este tipo de lugares, ¿no? Y entonces, hay gente que va bajando y de repente es como, me quedé sin aire. Y es como... Si apenas vamos a empezar. O sea, ¿se lo acabó o qué? Se lo acabó. O sea, lo ideal dentro de el porcentaje de aire que hay en un tanque, la idea es que salgas, por ejemplo, si los tanques tienen máximo, se pueden llenar a 3,000 libras de presión, máximo los llenan a 2,800 libras de presión. Tú a las 1,500 libras, tú ya tienes que estar listo para empezar a salir por cualquier cosa que pueda ocurrir en el momento.
A las 500 libras de presión ya estás en lo que le llamamos estar en reserva, ¿no? Sí. Entonces, aparte del lenguaje dentro del mar, Claro. también es todo un boleto, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices al compañero que, oye, ya me quedé sin aire? Y entonces primero estás en reserva y entonces la persona que te va guiando, que regularmente tiene más experiencia haciéndoles como de, ok, está en reserva, yo puedo estar a lo mejor en 2000 libras y entonces le puedo compartir aire si es que todavía hay tiempo, pero si apenas vamos empezando, no hay manera en la que yo pueda pensar que un buceo de 30 minutos se puede extender a que tú y yo respiremos al mismo tiempo. Claro, ¿no? sí. Entonces esta persona había llegado y ya tenía 200 libras, ¿no? Dije, pues, ¿qué hizo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo respiró? Sí. Pues, ¿cuánto tiempo nos tardamos en bajar, no? Y es justo el estrés, la ansiedad, los nervios. Claro. Te implican, empiezas a respirar más rápido. Y entonces empiezas a consumir muchísimo más aire. Claro. Y es muy normal cuando estás en una alberca, en una condición controlada, que el agua está calentita, que puedes ver perfecto de dónde empieza a dónde termina. Dices, esto está increíble, amigos. Me metí al mejor deporte que puede existir. Claro. Pero cuando ya hay un montón de condiciones, como que la temperatura, de repente hay cambios de temperatura bajo el agua en el mar. Y eso a lo mejor de repente estás como templado, pero de repente sientes muchísimo frío. Y eso también implica situaciones de estrés al cuerpo, donde también estás intentando nivelar tu temperatura. También puede pasar la corriente. Nadar contra corriente o en corriente implica mayor esfuerzo por patalear, por poder hacer... Pues el cuerpo también necesita más aire. Y entonces, aparte, si a eso le estás estresado, pues o sea, es como la combinación perfecta para que justamente el aire se agote más rápido. Sí. Entonces, esta persona terminó el aire, tuvimos que subir, incluso subir en un procedimiento de emergencia, porque tuvimos que compartir el aire para que esta persona se sintiera mucho más tranquila. ¿no? Me ha pasado también que estamos empezando el buceo, bajamos y de repente se revienta la manguera que conecta el tanque del aire con el que suministra aire al chaleco. Y de repente ves un montón de burbujas salir y la persona, obvio, empiezas a voltear, empieza a estresarse. Entonces, lo primero es hacerle saber a tu compañero o a la otra persona que está bien, ¿no? O sea, que dentro de todo lo que está ocurriendo, tú lo estás acompañando sí. y entonces estás bien, ¿no? El contacto visual es súper importante. El tocar a la otra persona llega un momento en que la barrera física es como desaparece. O sea, si tú tienes que sentir que yo estoy aquí para que te des cuenta que estamos bien, aquí estoy, ¿no? Y entonces, pues ahí también se termina el buceo. No puedes bucear de esa manera y entonces subimos y volvemos a empezar. Porque ahí el estrés se vuelve como una, o sea, como fichas de dominó, ¿no? O sea, como de, si ya estoy viendo aire que está saliendo, y empiezo a entrar en estrés, y luego la otra persona no me está, la que sabe a lo mejor no me está indicando nada. Ajá, sí, es súper, la gente, yo pienso que es un instinto, un asunto de reflejo, te quiere salir, o sea, es como de, ya no quiero estar aquí, ¿no? No me siento cómodo, no me lo estoy pasando bien, y aparte todo está saliendo mal, quiero salir de aquí. Entonces se comentaba, como los accidentes no son, de repente no son tan aparatosos, ¿no? De repente el accidente es calambre y también es como de ya no me siento cómodo para querer bucear. Conforme vas bajando, la presión, o sea, lo que está pasando es que está reduciéndose el espacio de aire que hay en sus cavidades, ¿no? Empezando por los pulmones. Los pulmones empiezan a reducir su tamaño mientras más profundo estás. Claro. Entonces el asunto es, tú estás respirando la misma cantidad de aire, pero tú ya estás a cierta profundidad y tus pulmones se están reduciendo. Entonces, lo que va a pasar si tú subes rápido es que los pulmones se van a expandir rápidamente. Y entonces, si tú subes muy rápido y el pulmón se expande rápidamente, corres el riesgo que cuando llegues a la superficie te causes una perforación de pulmón, porque los gases se expanden, ¿no? Ese es el problema de los gases, se expanden y se dilatan, se expanden, se comprimen. Y entonces tienes que aprender a subir a cierta velocidad, la cierta cantidad de metros, para que tú puedas el cuerpo pueda ir retomando o sea, pues sí, el espacio que le compete al cuerpo regularmente, ¿no? Eso esto que mencionas, porque eso, puede ser una persona desesperada, ¿no? Entonces de repente sube rapidísimo porque está desesperada. Lo mismo, la perforación puede ocurrir en los primeros 18 metros. Que es sí, totalmente. Perdón, no. No, porque las inmersiones más largas, que obviamente son personas más experimentadas, también se tienen que tomar mucho más tiempo en el regreso, ¿no? Porque hay otra cuestión de presión, ¿no? Sí, la realidad es que la presión, si tú lo piensas en la Tierra, cuando estamos en nuestra actividad cotidiana, estamos a una atmósfera de presión, ¿no? Entonces es la presión, digamos, normal, lo que hacemos todos los días, y la presión es pues porque es las fuerzas que se ejercen entre la Tierra y la atmósfera para poder pues estar equilibrados.
Cuando tú bajas al mar, cada 10 metros está aumentando una atmósfera de presión. Cada 10 metros. Cada 10 metros. Okay. Pero entonces tú ya llevas la atmósfera de presión de la profundidad de los 10 metros más la atmósfera de presión de la superficie terrestre. O sea, eso no la puedes quitar. Entonces, en realidad llevas a 10 metros 2 atmósferas de presión. A 20 metros 3 atmósferas. O sea, siempre se va aumentando la profundidad más una atmósfera de presión, ¿no? Entonces, lo que ocurre a mayor profundidad, de hecho, es que, por ejemplo, la mezcla de gases que respiramos en el ambiente ya no es la óptima para poder bajar tanto, ¿no? Porque si estamos considerando que el oxígeno es tóxico a cierta profundidad, entonces hay que nivelar esos gases para que puedan crear una mezcla que me permita a mí poder bajar más y poder estar. Porque la realidad es que, perdón, a mayor profundidad, menos tiempo puedes estar. O sea, un buceo mientras más profundo implica que puedes estar menos tiempo. Menos tiempo, sí. Entonces, los buzos que ya hacen buceos de profundidad, que son mayores a 40 metros de profundidad, hacen mezclas de aire, que se llama nitrox, que es nitrógeno y oxígeno, trimix, que son otros gases para poder hacer más eficientes los tiempos del buceo. Entonces, sí puede ocurrir en los primeros 18 porque piensa que ya tienes 2 atmósferas encima. Claro que pueden ocurrir ese tipo de accidentes. Y la realidad es que es justo por ser un deporte de pareja, tienes que, o sea, si la otra persona está en caos, la que le toca guardar la calma es a ti, ¿no? Y regularmente es un ejercicio súper importante esa de parte, desgaste, ¿no? Más que físico. Yo siempre he dicho que el buceo es un deporte de desgaste mental, porque tienes que tolerar las emociones y literalmente soportar las emociones de tu compañero, que también son válidas por completo, ¿no? Puedes estar angustiado, puedes estar estresado, pero a ti es el que te toca cargar y decir, tiempo, ¿no? O sea, vamos a respirar 2 minutos y continuamos. Cuando la gente se empieza a subir sin control, es bajarla. Y no bajarla porque no quieres que suban, sino bajarla para que puedan subir exactamente al tiempo que es correcto para evitar un accidente, porque el accidente puede ser una cosa muy grave, que es una perforación pulmonar. La acumulación de burbujas de nitrógeno es muy común y de hecho se tiene registrado que se acumulan sobre todo en las articulaciones. Entonces puede que en el momento no lo sientas, pero cuando ya estás afuera, de repente sí empiezas a sentir el dolor dentro de las articulaciones, los dolores de cabeza, la intoxicación, o sea, hay un montón de factores alrededor, ¿no? Entonces sí, te toca de repente... terapia de pareja. Pues terapia individual, porque la pareja ya fue, ¿no? Entonces, pero claro, cuando terminas de bucear, yo creo que si terminas cansado, el cansancio es mental. Es desgaste. Es mental, porque es ir cuidando, literal, ir cuidando que todo esté dentro de los límites que tiene que estar y comprender que estar preparado para lo que pueda pasar, ¿no? Estás jugando con el estrés, ¿no? O sea, inherentemente. Estás en un ambiente... O sea, no quiero que se malentienda, pero es un ambiente agresivo en el sentido de que nosotros no podemos respirar abajo del agua. Claro. Simplemente por ese hecho, ¿no? Claro, es un ambiente hostil. O sea, si lo piensas, es un ambiente hostil. La persona que había pensado que bucear era como de, debe de ser lo máximo, lo es, pero no estamos diseñados para eso. Claro, pero exacto, entendiendo que es un ambiente hostil. Que si lo piensas, es que yo lo pienso desde que ni siquiera estamos diseñados, no tenemos la posición correcta de manera natural para poder bucear, ¿no? O sea, no puedes bucear de pie, tienes que bucear acostado, ¿no? Es que estás buceando y estás acostado y entonces la cabeza, si la subes, empiezas a subirte. Pero si agachas la cabeza y empiezas a bajar, o sea, cuando empiezas a explorar cómo tu cuerpo se va adaptando al ambiente, dices, bueno, o sea, hay que ir con cuidado. Y siempre he pensado, y muchas personas lo dicen, el mar se le tiene que tener muchísimo respeto, ¿no? Me encanta y me fascina. Y yo vivo enamorada del mar, pero es una relación de un respeto impresionante, ¿no? Entonces, es cierto, tienes que estar alerta todo el tiempo. Y esta es la realidad, lo disfruto, pero es un disfrute en el que estás alerta, ¿no? En el que tienes que estar en muchas cosas a la vez. Hay muchos procedimientos que tienes que ya conocer para poder aventarte y decir, pues vámonos todos, muy tranquilos, ¿no? Hablando de esos riesgos y pensando en que más allá de bucear en aguas abiertas, que es como no sé si es lo más común, pero pues sí, uno piensa bucear y bucear en el mar, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, las profundidades y los niveles que hay, que tienes que pasar y etcétera. Pero hay un nivel todavía más complicado que es el buceo en cuevas, ¿no? Que sí creo, bueno, yo nunca lo he hecho, pero me parece que debe ser algo muy diferente. ¿Por qué cuestiones? O sea, ¿qué es lo que hace tan diferente el buceo dentro de una cueva al buceo en el mar? Bueno, justo antes de lo que comentabas, ¿no? Los diferentes niveles para poder bucear.
lo regular es que todo el mundo buceamos en el mar abierto. Hay otros cuerpos donde se bucea también, en lagunas, en ríos, o sea, se puede bucear en varias partes, ¿no? Incluso las personas, el lago de Chapultepec, se le da mantenimiento con buzos profesionales, ¿no? Las tuberías de Pemex, los extractores de petróleo, o sea, hay un montón de variables del buceo, ¿no? Y una de las especialidades es espeleología, ¿no? Que es tal cual los buceos en cuevas, en cavernas, ¿no? Y hay un montón de factores que juegan. Yo, si lo pienso así a grandes rasgos, digo, bueno, el primerísimo es que de pasar al mar abierto pasas a un sistema cerrado, ¿no? Un sistema donde no entra la luz solar de repente de manera natural, sino solamente tiene espacios donde sí puedes ver y otros espacios donde estás a oscuras completamente. El agua puede ser muy turbia porque la los sedimentos, aquí, ¿no? Exactamente. El agua no es tan clara de repente, incluso la densidad del agua cambia en los sistemas de cuevas, porque pensemos que a pesar de que tienen entradas de agua salada, dentro de la cueva ocurre el proceso del ciclo del agua y entonces cambia la densidad del agua dentro de las cuevas, los sustratos de los que está hecho la cueva y sobre todo que es muy diferente que te diga vamos a bucear y vamos a bajar a 18 metros, a que te diga vamos a bucear, pero no hay una profundidad. Hay veces que las profundidades no es más de 5 metros, 3 metros, ¿no? Pero pues estás en un sistema que no te deja un margen de maniobra muy amplio. Entonces las cuevas es desde estos cuerpos grandes que están encerrados, que puedes ver perfectamente bien desde afuera, hasta donde empiezan las oquedades que son mucho más estrechas y sinuosas, y también ahí es otro membrete. Hay un caso del que estoy seguro que tú sabes. Y que yo cuando lo conocí, recuerdo que cuando pasó, porque esto pasó en verano de 2014, me acuerdo que porque además al mismo tiempo estaba el Mundial de Brasil en 2014. Recuerdo haberlo visto en las noticias, pero fue apenas en pandemia cuando realmente conocí a profundidad, hablando de a profundidad del caso, y me impactó el nivel, sí, el nivel de heroísmo que esa historia tuvo. Porque básicamente son 12 niños y su coach, ¿no? Porque era un equipo de fútbol de niños de 12 años, 13 años, en Tailandia, que estaban atrapados dentro de una cueva, bajo el agua, y pasaron, si no mal recuerdo, casi 2 semanas metidos allá adentro, hasta que se pudo pensar en un rescate. Y la gente, digamos, los simples mortales lo ves en las noticias y dices, bueno, pues que entren y lo saquen y ya. Pero no es tan fácil, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre este caso? A lo mejor sí. Si la gente no lo conocemos. Es que, bueno, el caso del que estás hablando es justamente en Tailandia, el equipo de fútbol, que entraban a un sistema de cuevas, muy conocido en Tailandia. Pero, bueno, varias cosas de lo que hablábamos, factores que afectan ese tipo de lugares, es que en Tailandia ocurre lo que le llaman el monzón. Y es un efecto biológico natural. Llueve y llueve muchísimo tiempo. Ajá, llueve, sí. Puede llover días completos, ¿no? Y no parar de llover un minuto. Pero de repente puede parar. Y luego volver a comenzar. O sea, el monzón es cíclico y va pasando, no tiene solo una temporada, sino que dentro de la misma temporada pueden ocurrir varias lluvias de monzón que duran bastantes días, ¿no? Y entonces estos chicos entran a la cueva y al parecer... Sin agua, ¿no? Sin agua, entran como que habían terminado, entiendo que terminaron como el partido de fútbol. Y entonces en lugar de irse a casa, decidieron ir como a la cueva. Creo que era cumpleaños de uno de ellos. Ajá. Sí, como que la historia es como que era como, ay, qué padre, vamos a la cueva. Y el problema es que justo entraron y a las pocas horas, entiendo, empezó el monzón, ¿no? Y cuando llueve, el problema en esa cueva es que empieza a subir el nivel del agua. Ya, ¿no? sí. ¿No? Y rápido, sí, sí, o sea, en lo que tú y yo estamos platicando ya subió N cantidad de metros, ¿no? Sí. Esto es muy, muy rápido como ocurren estas cosas. Y entonces llegan a, como que se quedaron en una especie de plataforma dentro de la cueva, como que ya para que no podían avanzar a otro lado, y ahí era el punto donde habían podido quedarse. Una burbuja de... Como una burbuja. Es justamente, las cuevas no depende del tipo. Las cuevas, o sea, y esto seguramente está muy estudiado, las cuevas tienen como espacios, como cámaras, exactamente, donde de repente sí hay un espacio considerable entre el agua y el techo de la cueva, por así decirlo, y luego esa cámara puede estar conectada por otro puente, por así decirlo, otro canal, y entonces llegar a otra cámara, ¿no? De tal suerte que los sistemas de cavernas se conforman por varias cámaras y varios
sí, conectores, digamos, entre cámaras. A lo mejor hay cámaras que no tienen más que uno solo, pero no tienen un conector de... Solamente hay una entrada y una salida. Hay cámaras que tienen 2 conexiones, hay cámaras que tienen más de una conexión. Entonces es muy interesante entender cómo se conforman los sistemas de cuevas. Entonces estos chicos llegan a esta cámara, por así decirlo, y cuando dan el reporte, me parece, ya por fuera, es como de, no, pues tenemos que sacarlos, pero ¿cómo vamos a sacarlos? Ni siquiera estaban seguros de cómo poder entrar a la cueva, entendiendo que estaba lloviendo tanto. Una de las primeras ideas fue como, bueno, ¿y si esperamos a que termine el monzón? Y cuando se seque la cueva, pues entonces ya todos sacan, pero pues quién sabe cuánto va a pasar. Y quién sabe si va a seguir, o sea, el problema es que como ni siquiera sabemos dónde están, no estamos tan seguros de que no esté subiendo, ni siquiera que estén vivos, por ejemplo, ¿no? O sea, en ese nivel era la tragedia, ¿no? Y entonces empezaron a trabajar con el cuerpo de marina de Tailandia. Que eran buzos. Que eran buzos, pero son los buzos de la marina, ¿no? Aquí en México también tenemos buzos de la marina y incluso en el buceo de lo que llaman como la operación SEAL, que son como los mejores de los buzos, los top. También es un asunto muy complejo, ¿no? No es un cuerpo tan... bueno, el que yo conozco aquí en México no es un cuerpo tan grande de buzos, pero existen, ¿no? Cada país los tiene. Pero aún así, aún siendo tan expertos, ¿por qué ellos no eran los expertos en... Bueno, lo que comentan ahí en Tailandia es que ellos no tenían la especialidad en espeleología, ¿no? En cuevas. O sea, ellos nunca habían buceado en cuevas. Y bucear en mar abierto no es lo mismo que bucear en cuevas, ¿no? Ya lo platicamos. Desde la densidad, la profundidad, el tipo de buceo que tienes que armar. Es más, el tipo de configuración del buceo, ¿no? Cuando le llamamos configuración en donde llevas el tanque, ¿no? Entonces, la representación que nosotros conocemos del buceo o los buzos que hacemos buceo recreativo es chaleco, el tanque en la espalda y llevas lo que le llamamos el octopus, que son la línea donde tienes los reguladores del lado derecho, tu regulador normal, el regulador emergencia, tu manómetro de un lado y la manguera que infla el chaleco del otro, ¿no? Entonces eso es una configuración de 4 mangueras, el tanque, chaleco, plomos. El caso es que en una cueva, si tú piensas que, o sea, si lo ponemos así, una cueva es un espacio demasiado estrecho. Y a lo mejor tienes cámaras que son como del tamaño de esta habitación, que dices, bueno, aquí podemos estar bastante bien. Pero la entrada a la siguiente cámara es por un orificio del tamaño de donde está la salida. Entonces eso quiere decir que un tanque encima de mi cabeza no va a pasar. O sea, si la apertura es de este tamaño y yo voy con un tanque arriba, voy a chocar. Entonces, lo ideal es tener la configuración en los laterales, que es la especialidad side mount, que es otra especialidad diferente, y es una configuración diferente. No llevas un chaleco que se infla de la espalda, sino más bien se infla como hacia los laterales y llevas los tanques de este lado, 2 tanques, ¿no? Entonces, esto permite que si la apertura es así, pues ya en lugar de entrar... Sí, ya solo puedes pasar de manera más sencilla. Sencilla entre comillas, porque también la cueva tiene formaciones de estalactitas, que son estas cosas que conocemos que caen de arriba hacia abajo, y estalagmitas que van de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, si a eso le agregas ese factor, implica que hay un montón de cosas con las que te puedes... Más que sencilla, es efectiva, ¿no? O sea, efectiva, exactamente. Entonces, estas personas no lo habían hecho. Y la cueva... Entiendo que la cueva no estaba completamente mapeada. O sea, es decir, no se tenía mucha idea de para dónde iban los caminos que llevaba la cueva. Y entonces las personas, los espeleólogos que sí se dedican a eso, lo que hacen es llevar un hilo, un cable que le llaman el cable de vida muchas veces. Para marcar. Es un cable para marcar por dónde es el camino para poder ir, ¿no? Hacia dónde ir. Entonces, pues estos buzos no tenían esa especialidad, esa instrucción. Entonces, no podían entrar, ¿no? Y era complicado. Que finalmente traen a los buzos que sí buceaban en cuevas, que no eran de la marina ni nada, pero eran... Ellos recreativamente lo hacían, ¿no? Pero son finalmente quienes comandaron toda la misión para... Que para cuando ellos llegan, si no mal recuerdo, ya habían pasado 10, 11 días. Sí, ya había pasado mucho tiempo. Estaban casi seguros que iban a encontrar cadáveres, ¿no? Sí. O sea, no niños vivos. Sí, porque de hecho entiendo que uno de ellos, el que guiaba, por así decirlo, al compañero... donde salieron, en la cámara que salieron, fue porque también ya se le había terminado el carrete del hilo, ¿no? Entonces fue como de, bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, vamos a marcar. Y de repente ahí encontraron a los niños, ¿no? Entonces, claro, o sea, si te lo cuento sin saberlo, obviamente dices, qué bueno, ya los encontraron, ya buenísimo, ya los vamos a sacar. Y él mismo se dio cuenta, es que cómo los vamos a sacar, ¿no? Sí, porque para entrar nosotros fue muy complicado, porque incluso hubo uno que cuando ya habían empezado a tener el plan más o menos de cómo lo iban a hacer, pues tenían que llevar neoprenos para los niños, porque el agua adentro también era muy fría y demás. Y eran como 3 horas de camino. Eran 3 horas de camino porque, si no mal recuerdo, eran como 4 kilómetros, un rollo así de la distancia entre el punto de entrada y el punto donde estaban los niños.
niños. Entonces, o sea, la cantidad de situaciones que se estaban aglomerando ya era una cosa que de repente fue como de, vamos a tener que analizar bien qué es lo que vamos a hacer. ¿No? Y te digo, uno de los buzos de Tailandia, entiendo, sí se ahogó. Sí, Literalmente se sí, le sí, acabó el aire y se ahogó, ¿no? Entonces, el otro, o sea, los buzos deciden como qué vamos a hacer, porque no podemos salir y darles la esperanza de que los podemos sacar, porque ni siquiera nosotros estamos seguros de que puedan salir. Eso es una cosa muy impresionante. Y al final su resolución creo que fue traer uno de sus compañeros buzos de espeleólogo, que además era Médico. médico, ajá, y era bueno con la anestesia, ¿no? Era anestesiólogo o algo así. Anestesiólogo. Y al final la situación fue anestesiar a los niños para poderlos sacar casi Inconscientes. inconscientes como, Sí. como costales, para que también no vivieran estrés, ¿no? Durante esas Sí. 3 horas, 4 de camino y tal. Que me parece que fue uno de los actos más heroicos. Si la gente puede ver ese documental, es Sí, increíble. deberían de verlo, Esa historia es deberían increíble. de Porque además sacaron a todos vivos, ¿no? De hecho, Sí. ellos creían que no iban a poder sacar a todos Sí, sí, vivos, sí. ¿no? Que 2 o 3 por lo menos iban a fallecer. Sí, es que era, o sea, si lo piensas y te dicen, sí, ya los encontraste vivos. Y entonces la responsabilidad social con las personas afuera era como papá, que estaban desesperados porque un papá en algún momento le dice a uno, no sé si al buzo o a los de la marina, yo lo único que quiero es que me entreguen el cuerpo de mi hijo, conscientes de que probablemente ya estaba muerto, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué haces con esa información? Dices, todos están vivos. Sí. Pero el problema más grande ya no es que estén vivos, es que cómo Sacarlos vamos a sacarlos. vivos. Ajá. En algún momento pensaron como, bueno, podríamos enseñarles a bucear, pero eso iba a tardar mucho tiempo. Estás trabajando con niños, tampoco estaban seguros de qué tan fácil iba a poder ser esa situación. El Ya oxígeno desde se la iba a barrera acabar. del idioma iba a ser un asunto muy complejo. Dentro de las cuevas, el oxígeno, sí, el aire, puro ajá. oxígeno, es diferente la concentración dentro de las cuevas que por fuera. Entonces también te puedes intoxicar por estar respirando Ajá. puramente oxígeno dentro de la cueva, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. no sabían en qué condiciones los niños estaban para poder hacer ciertas maniobras, ¿no? Y decidieron que lo mejor iba a ser anestesiarlos para que fueran semiconscientes, o sea, que no se fueran a mover, por así decirlo, que era lo principal, y poderlos arrastrar hacia la Afuera. salida. Sí, fue una cosa muy, muy impresionante. Sí. Yo no conozco otro caso No. de un salvamento Creo que no hay. de esa magnitud Sí, 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 sí. y que se hayan tomado ese tipo de decisiones, ¿no? Porque también Rarísimas. parece muy fácil, pero es muy arriesgado, legalmente implica un montón de cosas, pero bueno, me parece que también demuestra que ante situaciones adversas por completo, sí hay soluciones, ¿no? Sí. O sea, sí se podría lograr hacer cosas. Mariana, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y mira, te regalamos un par de cosas, Ay, de muchas cuestiones gracias, del qué llamado cool. del héroe. Ay, stickers. Qué cool, qué bonito. Y mira, es un pequeño reconocimiento a ti, a una persona que yo sé muchas gracias. que además de ser experta en lo que eres y de conocer todos los procedimientos, yo sé que eres una persona que sí reacciona cuando alguien más está en peligro Muchas gracias. y lo hace de buena manera. Entonces, muchas Ay, gracias muchas por gracias. haber venido. No, gracias a ti, de verdad, es una gran oportunidad, agradezco de verdad la confianza, la invitación. Y pues nada, creo que justamente siempre tenemos que estar capacitándonos, preparándonos, sobre todo cuando sabes que tienes ciertas responsabilidades en manos, para tomar las mejores decisiones en los momentos más complicados. Exacto. Entonces, sí. ¿Algo que quieras, alguna red que quieras dar, alguna institución que quieras recomendar? Pues si quieren aprender a bucear, pueden aprender en la alberca olímpica Francisco Márquez, en Churubusco y División del Norte, me parece. Está el equipo de buceo de RAID, es una agencia que lleva relativamente poco en México, pero también hacen certificaciones de buceo desde los niveles más básicos hasta niveles avanzados. Y dense la oportunidad, de verdad es algo muy bonito, creo que es algo que yo siempre digo, ay, todo el mundo deberíamos de bucear, porque creo que es una ventana a un mundo que casi no Muy conocemos. desconocido. Ujú. Es un mundo que penosamente nos estamos acabando, Ujú. pero que también te da o sea, creo que sí te da un bajón de realidad muy grande el decir lo ínfimo que somos comparado con lo grande que es la naturaleza. Es impresionante, de verdad. Sí, es una experiencia muy bonita. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, gracias a ti. Y hasta aquí hemos llegado en este episodio del llamado del héroe. Recuerda que detrás de toda maldad siempre hay una persona, por lo menos, dispuesta o dispuesto a hacer el bien. Yo soy el Lobo Vigilante y a ti te veo en el próximo episodio.